elementos de nuestro Poder Judicial que no logran protegernos de ese tipo de delincuentes y que a veces terminan en situaciones tan riesgosas para toda la ciudadanía como esta balacera que acabamos de presenciar. En fin, vamos a hablar de jueces en este momento, porque mientras el Perú entero estaba con la atención centrada primero en las elecciones municipales y regionales y luego en la complicada situación de Fuerza Popular y sobre todo su lideresa Keiko Fujimori, el vocal supremo César Inostroza, acusado de liderar una organización criminal conocida como los Cuellos Blancos del Callao, se fugó de nuestro país. Y se fugó con ayudas, evidentemente, porque en los videos se ve cómo tranquilamente él cruza la frontera a Ecuador para luego terminar en Europa, donde trató de protegerse mediante la figura del asilo político. Ahora se espera que al juez Inostroza nos lo devuelvan. ¿Qué mecanismo legal y cuánto demorará? No se sabe, pero todos los detalles de la fuga en el siguiente reportaje de José Miguel Hidalgo. El protagonista de decenas de audios de la vergüenza, el rostro más tristemente célebre de las noticias políticas, y el juez supremo, que supuestamente tenía impedimento de salida del país, logró escapar por la frontera norte, sin usar siquiera una gorra o intentar ocultar su rostro. César Inostroza Pariachi fue inhabilitado para ejercer su cargo, pero sus habilidades para la trampa y sus redes de contacto seguían intactas. En los próximos minutos, la crónica de una fuga imperfecta y de una captura en el extranjero por todo lo alto. Y además, nuevas luces sobre quién o quiénes ayudaron al tremendo juez en el tremendo escape. ¿Usted tiene algún tipo de responsabilidad con la fuga de César Inostroza? La historia de esta fuga empieza a rodar cuando César Inostroza Pariachi supo, al salir del Congreso el 4 de octubre, que su suerte estaba echada y arruinada. Si bien en una primera votación había sido blindado por el fujimorismo, en la segunda ya los congresistas aprobaron acusarlo por patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. Esa mañana, el hermanito Inostroza nos dejó una frase célebre, casi como un preludio de su fuga. Que durante 35 años de la carrera judicial de este juez de paz letrado, nunca he sido materia de denuncias por corrupción. Niego ser el juez más corrupto, entre comillas, como me tildan muchísima gente. Mientras que al país entero le decía que no tenía miedo, Inostroza ya coordinaba su salida del país. A pesar del escándalo de los audios y que este no cesó hasta semanas antes de su ida, no existía contra Inostroza una orden de captura, sino solo una orden de impedimento de salida del país. Entre pedidos de algunas bancadas y largos procesos, los plazos entre el Congreso, Poder Judicial y Fiscalía corrían con la parsimonia del caso. Mientras tanto, Inostroza tuvo mucho tiempo para planificarlo todo. Mucho antes de que el Congreso le diera la espalda, él ya sabía que debía tener un plan de escape. Su plan de llegar a España, donde reside una de sus hijas, debía ejecutarlo fuera de un aeropuerto nacional, donde todas las alertas se prenderían. Debía salir primero a algún país de la región por alguna frontera vulnerable. 2 días después de la inhabilitación, ya casi por la noche, César Inostroza llegó a Tumbes, la ciudad preferida de quienes desean salir ilegalmente del país, como Gerson Galvez, alias Caracol, o el mismísimo Gerald Oropesa. Y para su salida del Perú, escogió un día que tendría todo el país distraído, el domingo de elecciones municipales y regionales. Durante las primeras horas del 7 de octubre, César Inostroza Pariachi llegó hasta el distrito fronterizo de Aguas Verdes. Llegó acompañado de una persona aún no identificada, que según se presume, podría ser un coyote, un especialista en salidas ilegales por la frontera. De esta primera localidad, a bordo de un vehículo particular, cruzó la misma frontera, al Centro Binacional de Atención Fronteriza, conocido como CEBAF, que depende de Migraciones.
Mientras que toda la policía peruana estaba concentrada el día de las elecciones, la madrugada del 7 de octubre, César Inostroza llega hasta este puesto fronterizo acompañado de otra persona. Ingresa a esa oficina y va directo a la casilla número 3 para firmar su salida del país. Allí se encontraba Jennifer Bustamante, la trabajadora de migraciones, quien en pocos segundos finge la salida del país. Luego va hacia la casilla número 4, donde está la trabajadora ecuatoriana, y autoriza el ingreso a Ecuador. Todo fue grabado por esa cámara de seguridad. Tal como se ven estos videos, había 2 personas de Migraciones Perú atendiendo las primeras 2 ventanillas en el CEBAF Ecuador. Pero Inostroza y su acompañante van directo al módulo 3, donde atendía a la agente Jennifer Bustamante Moretti. Él entrega su pasaporte, mientras que su acompañante lo vigila. Jennifer toma el documento de viaje y digita algunos números en su computadora. Llama la atención que la pantalla no muestra ninguna fotografía de Inostroza y, peor aún, ningún tipo de alerta, pese al impedimento de salida. Sigue con el documento en la mano. Jennifer continúa mirando el teclado y la pantalla como si nada. Toma el sellador y sella el pasaporte de Inostroza. Así, en menos de 30 segundos, el ex juez, que no podía salir del país, ya había obtenido permiso para fugar. Pasa al módulo del agente de Migración a Ecuador. Al mismo tiempo, el desconocido acompañante entrega su pasaporte a Jennifer. Esta vez sí aparece una fotografía en pantalla. En ninguno de los 2 casos, el pasaporte pasa por la lectora de banda magnética. Definitivamente, algo irregular ocurrió en este ficticio trámite en Migraciones. Con los 2 sellos en su pasaporte, César Inostroza Pariachi ya no tenía ningún problema para ingresar al Ecuador. 4 horas y media después, llegó a Guayaquil. Al amanecer, Inostroza ya estaba en suelo ecuatoriano. Llegó hasta Huaquillas y tomó un vehículo con dirección a Guayaquil, directo al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. A las 4:09 de la tarde, partió su vuelo rumbo a París, realizando una escala en Ámsterdam. Y poco después, tomó otro vuelo que lo llevó directo al aeropuerto de Barajas. 24 horas después de su fuga, ya estaba en Madrid. Es evidente que además de la extensa cadena de responsabilidades políticas que permitió que César Inostroza fugara frente a las narices de todos, este juez defenestrado recibió ayuda directa de personal de Migraciones. ¿Qué pasó? ¿Y quiénes son los responsables directos? El máximo responsable de Migraciones Tumbes en el momento en que Inostroza cruzó la frontera era Eduardo Herboso, quien 4 días después de la fuga le aceptan su renuncia. ¿Usted tiene algún tipo de responsabilidad con la fuga de César Inostroza? No, ninguna responsabilidad con la salida del ex magistrado. Pero usted estaba como jefe de Migraciones. Ciertamente estuve como jefe de Migraciones fui jefe de Migraciones desde el 30 de octubre del 2017 hasta el 14 de octubre del presente año. Herboso sostiene que había viajado a Lima para sufragar. Sin embargo, recibe una orden inmediata para que regrese a Tumbes, supuestamente por la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que llegaron ese fin de semana. Lo extraño es que la orden de retorno señala solo fue verbal. Herboso retorna a su puesto en la frontera horas antes del pase de Inostroza. Ese día, mi jefe, el que era mi jefe, me indicó que viaje a Tumbes. Entonces, lo cual lo hice en el vuelo de la noche. Llegué a las 9:30 de la noche. ¿De qué día llega? Del día 7, sábado 7. No, sábado 6, perdón. Es decir, usted llega horas antes del pase de Inostroza a Tumbes. Sí, efectivamente, llegó horas antes, pero yo llego no por el pase de Inostroza. Yo llego porque me habían indicado que debía venir por la afluencia de público venezolano. Cuarto Poder obtuvo en exclusiva estos documentos claves para la investigación. Existen 2 puestos CEBAF en donde funcionarios peruanos trabajan. El CEBAF Ecuador, que sella la salida hacia ese país, y el CEBAF Perú, que sella el ingreso hacia nuestro país. Este es el cuadro de horarios del CEBAF Ecuador por donde huyó Inostroza. La madrugada del 7 de octubre, habían 3 agentes de Migraciones en el CEBAF Ecuador, entre ellos Jennifer Bustamante, la muchacha que convenientemente omite varios pasos que facilitan la huida de Inostroza.
Pero existe un informe de novedades de esa madrugada que señala que Jennifer no debía estar en ese puesto, sino en otro. Debido a la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que entraban por la frontera con Ecuador, el jefe de migraciones decide cambiar a Jennifer del CEBAF Ecuador al CEBAF Perú para que ayude con el sello de entrada al país. Él mismo la lleva hasta el CEBAF Perú. El documento dice, por disposición del jefe zonal, Jennifer Bustamante se desplazó al CEBAF Perú para realizar labores de ingreso desde la 1 de la mañana del 7 de octubre hasta culminar servicio. Entonces, si ella tenía que trabajar en el CEBAF Perú, ¿por qué Jennifer aparece en el video sellando el paso de Inostroza a las 3:55 de la madrugada en el CEBAF Ecuador? Según el informe, Jennifer desobedeció la orden directa y regresó al CEBAF Ecuador justo en el momento que Inostroza iba a fugarse. Ya era una cosa increíble en el cual los inspectores migratorios de esa noche del día viernes no se daban abasto. Por eso es que yo regreso. No es porque el señor Inostroza iba a pasar o algo por el estilo. 3 días después, se oficializó la renuncia del jefe de migraciones Tumbes. Él asegura que la salida de Inostroza no tiene nada que ver con su renuncia. Yo renuncié por temas estrictamente personales. Y me aceptaron la renuncia y la resolución salió publicada el día 11 de octubre. Y ahí en la resolución dice bien claro, ante un pedido expreso de mi parte, de renuncia por temas estrictamente personales, Migraciones señala expresamente dando que se aceptaba la renuncia de César Eduardo Herboso Tarazona como jefe zonal de Migraciones Tumbes, dándole las gracias por los servicios prestados. Con ayuda de uno o de muchos, lo cierto es que durante 10 días nadie supo de Inostroza, que ya en España se paseaba por el pequeño pueblo de Navalafuente en las afueras de Madrid. Llegó a la casa de su hija junto con su esposa Gloria Gutiérrez. En Tumbes, las autoridades migratorias buscaban un culpable. El ministro renunciante Mauro Medina insinuaba que había huido por algún pase clandestino, pero no, pasó por las narices de todos los agentes migratorios. Apenas se hizo público el video, Jennifer Bustamante también se hizo humo. Era inubicable. La Fiscalía Mixta de Zarumilla consiguió una orden de captura, pero su paradero era desconocido. Sus padres también mantenían silencio. Nadie quería hablar. La policía solo vigilaba su casa. Hasta esta mañana, casi al amanecer, Jennifer se entregó en el Poder Judicial de Zarumilla. Estuvo acompañada de su abogado Alejandro Banda, pero al igual que su familia, ella guardó silencio. Jennifer, ¿usted sabe en pantalla estaba registrado o no? Cuéntanos. Tus declaraciones son vitales, Jennifer. ¿No quieres hablar? Sí. Jennifer, ¿no tienes que decir nada? Sobre todo en tu defensa. Jennifer. Su declaración es clave. Lo que diga Jennifer será fundamental para determinar si hay más personas involucradas en esta fuga planificada al milímetro. ¿Quiénes más participaron? ¿Por qué no apareció la alerta de impedimento de salida? ¿Por qué Inostroza tenía tanta confianza de pasar con su pasaporte por la frontera Perú-Ecuador? ¿Cuántos hermanitos más están involucrados en esta fuga?